Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. En México se usa la palabra divulgación científica, como veo que también se usa aquí en Costa Rica y como veo que se usa también en España, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha molestado ese término, porque parece un poco como religioso, ¿no? Como si estuviéramos divulgando el conocimiento científico y como si esperáramos que la gente memorizara el conocimiento científico más que invitarlos, digamos, a pensar, a reflexionar, a ser críticos, que finalmente esas son las características que hacen que la ciencia pues produzca, ¿no? O sea, si la ciencia fuera pura, o sea, divulgación, si el trabajo de los científicos fuera exclusivamente divulgativo, creo que no funcionaría como tal. Yo sí creo que se puede comunicar la ciencia, o sea, hacer objetos audiovisuales que puedan entender todas las personas, pero que no simplemente sean trasladar un conocimiento, ¿no? Sino invitarlos de alguna manera a reflexionar sobre el quehacer científico y sobre el conocimiento científico, ¿no? Entonces, un poco he estado en México peleándome con la palabra divulgación y pues a nadie le importa, pero se los quería platicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en México? Yo no sé, aquí tienen la dicha de ver los canales de México, ¿no? Ven Televisa y ven TV Azteca, porque estuve cambiándole el canal. ¿Y cuántos programas de ciencia han visto en estos bonitos canales? Bueno, pues cero, ¿no? O sea, Televisión Azteca nació hace 20 años, y Televisa muchísimos más, y en su vida han hecho un programa de ciencia. Hay programas de lo paranormal y hay programas de lo que ustedes quieran, y telenovelas, pero a pasto. Y hay algunas telenovelas en donde la protagonista es oceanógrafa o algo así, ¿no? Pero hasta ahí llega la divulgación científica en la televisión, que es muy triste por el potencial audiovisual de estas dos empresas, ¿no? O sea, que tienen inundado a América, que digo que son monstruos, también producen cosas a veces interesantes, pero que han decidido que la ciencia no es parte no son de sus intereses, ¿no? Y entonces no hay cabida para la comunicación de la ciencia en la televisión abierta mexicana hasta hoy, ¿no? Evidentemente lo que ha habido, como en todos los países de América Latina, pues es el incremento de las televisoras de cable, ¿no? Por cable. Y ahí es donde hay una oferta pues, mayor de televisión científica, ¿no? Pero curiosamente la televisión abierta mexicana le ha dado la espalda a la ciencia siempre, cosa que no ocurre en España, ¿no? Digo, allá cuando menos tienen unos programas, algo, ¿no? Y entonces es muy complicado porque es donde además está, digamos, los grandes capitales que se podrían hacer cosas interesantes y nunca le han apostado a hacer algo de ciencia, ¿no? ¿Por qué? Habrá que preguntarles a ellos, pero 20 años no han hecho nada. La otra opción en México son las televisiones públicas. Allá existe el Canal 11. No sé si alguien conoce estos canales, el Canal 11 y el Canal 22. Canal 11 es del Instituto Politécnico Nacional, pero es un canal muy grande. Y el Canal 22 es lo que quedó de la televisión estatal cuando el gobierno vendió la televisión estatal a TV Azteca. Entonces quedó el Canal 22. Son televisoras digamos, los recursos son del gobierno, también tienen algunos anuncios. Y ahí, como son televisoras culturales, hay un poco una programación como estaba ahorita, me estaba platicando Gerardo, hay una programación similar a la que tienen ustedes, ¿no? Una programación de conciertos, digamos, programas de opinión y de documentales. Y ahí es donde nosotros, de hecho, hemos tenido la suerte de poder hacer la mayor parte de nuestros trabajos han sido para Canal 22. De hecho, casi todo lo que van a ver ahorita fue para Canal 22. Ahí la ventaja es que les interesa la ciencia y no les importa lo que hagamos. Entonces nos dan una libertad muy buena y eso ha sido bueno para nosotros, ¿no? Porque nos permite hacer un poco, proponer cosas y eso es algo que rara vez ocurre en la televisión científica. Habrá que piensen en su experiencia, ¿no? Porque generalmente hay detrás una institución que quiere decir algo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el caso de la UNAM, ¿no? Que sería la otra
gran productora de contenidos culturales en México, que, bueno, la UNAM sí la conocen, ¿no? Que curiosamente, bueno, antes tenía una Dirección General de Comunicación de la Ciencia, que la cambiaron a Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Entonces el cambio es significativo desde mi punto de vista y curiosamente no producen mucho. La Filmoteca de la UNAM, ¿alguien conoce la Filmoteca de la UNAM? Sí la conoce. Bueno, la Filmoteca curiosamente tuvo durante 15 años o 20 años un director que era biólogo, que se llama Iván Trujillo, y entonces la Filmoteca hizo cine científico, curiosamente, aunque su vocación es más bien la de salvaguardar materiales, ¿no? Es la filmoteca más importante de México, digamos, donde está guardado, y se hizo algo de cine científico. Ahora ya casi no se hace nada, aunque con ACECIC están haciendo las muestras y van a participar en Ronda también. Y TV UNAM, que también nosotros hemos trabajado para TV UNAM. De hecho, ahorita les vamos a enseñar, para no aburrirlos más, un cachito de lo que hemos hecho para TV UNAM, nada más para que vean. Pero esa es la otra opción. Pero curiosamente TV UNAM no tiene una vocación científica, curiosamente, ¿no? No tiene una barra de ciencia, sino que trabaja con los institutos o con la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, que es muy grande en la UNAM, y esos son los que hacen la producción científica. Entonces, ese es un poco el panorama. No sé cómo sea aquí, de hecho me gustaría mucho saber, a ver si luego podemos platicarlo. Pero, bueno, generalmente la producción de la parte 4 pues es interna, ¿no? Se hace internamente. La única producción externa que se hace donde hay mucho más libertad sería en las televisoras. Perdón, en Canal 11 y Canal 22, porque compran los programas. Eso es algo, pues, que a mí me parece muy positivo, ¿no? Porque permite que haya que se crean productoras para hacer cine científico, televisión cultural, cosa que es muy difícil porque porque la televisión abierta en México no produce televisión cultural, no produce ciencia y tampoco produce nada cultural, ¿no? Ahorita que fueron los 200 años que nos independizamos de ustedes, pues hicieron alguna documental o algo así, pero tuvieron que pasar 200 años para que hicieran una serie cultural. Lo que les voy a enseñar es el principio de una serie que hicimos por el Año Internacional de la Física, que fue en 2005. Entonces la UNAM decidió hacer varias actividades y entre ellas hacer una serie de televisión. Entonces les voy a enseñar un cachito de la serie para que vean el tipo de cosas que hemos hecho para la UNAM, digamos, ¿no? Ahí va. ¿Reconocen este lugar? Es una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera a principios del siglo XXI. Pero como se la imaginaron hace casi 200 años. Hasta 1800, la tradición pictórica de imaginar el futuro se limitaba a describir escenas del apocalipsis. Pero esta imagen, que apareció alrededor de 1820 en la revista inglesa Punch, refleja el cambio fundamental que sufrió nuestra visión del futuro como consecuencia del descubrimiento de la máquina de vapor, y que tiene mucho que ver con el nombre de este extraño vehículo que realmente existió. Fue construido en 1804 y se llamaba Atrápame si puedes. Un nombre que no solo resulta perfecto para referirse a la primera locomotora de la historia, sino en general para toda la tecnología moderna. Hasta antes de la máquina de vapor, la gente imaginaba que el futuro sería igual a su presente. Hoy, pocos dudan que el nuestro será muy diferente, porque los avances tecnológicos parecen literalmente imparables. Si hacemos tecnología desde hace 25,000 años y no somos ni más inventivos, ni más hábiles, ni más curiosos que nuestros antepasados, ¿por qué los cambios nunca habían sido tan vertiginosos y los inventos tan sofisticados como ahora? La respuesta puede descubrirse echándole un vistazo al catálogo de la última moda en tecnología justo antes de la Revolución Industrial, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert.
Aún la maquinaria más sofisticada no era muy diferente a los diseños de Leonardo da Vinci o las invenciones de Arquímedes. Un molino de viento high-tech, por ejemplo, se basaba en principios que un griego o un maya clásico 2000 años antes hubieran entendido. La operación de un teléfono celular, en cambio, sería cosa de magia para un romano, cosa de magia para un ingeniero del siglo XVIII y, para ser sinceros, es magia para casi cualquier persona del siglo XXI. Diderot. Bueno, esa serie tenía como objeto que la gente supiera la importancia que ha tenido, bueno, que conociera un poco que detrás de la revolución tecnológica del siglo XX y la que seguimos viviendo en el siglo XXI, está la física, ¿no? Entonces sí iba a ser una serie larguísima, que terminó en 4 capítulos muy bonitos, pero eso suele ocurrir porque se acabó el año internacional de la física, se acabó el dinero, y pero bueno, se puede hacer algo. Entonces, son como de 25 minutos, 25 o 30 minutos. Entonces, y un poco trata de hecho, de este periodo, porque se acuerdan que el año de la física se celebró supuestamente por los 100 años de los artículos de Einstein, los famosos artículos que publicó en Annales der Physik en 1905. Entonces un poco era hablar un poco de esta física moderna, ¿no? De la física moderna más allá precisamente digamos que a partir de la electricidad, el primer capítulo es de la electricidad, el otro es de rayos y de cosas así, y es muy divertido, como pueden ver. Bueno, pero eso curiosamente se pudo hacer porque había dinero del año gracias a Einstein, ¿verdad? Pero si no, pues casi toda la producción que se hace en México es producción un poco que dicen, bueno, el instituto tal quiere mostrarse o algo así, es un poco complicado, ¿no? Pero si quieren luego lo platicamos más. Es difícil tener como proyectos propios, lograr hacer proyectos propios es algo muy complicado para los que hacemos comunicación de la ciencia. Un poco dependemos de que el proyecto propio, que en mi caso, por ejemplo, sí es la comunicación de la física, que son temas que me interesan, haya coincidido con el interés de la UNAM de hacer una serie de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir. Si encuentro el PDF No, esto no es. Perdón, es que ya me perdí. Ahí va. Bueno, espero que les haya servido de algo esta introducción, pero era la pura introducción. Bueno, lo que yo quería un poco platicar y lo que manejo un poco en las clases de cine científico, allá de documental científico en México, es que considero que, digamos, la formación que tenemos que tener quienes nos dedicamos a esto está como, digamos, tiene como 4 ejes principales, ¿no? Y que nos distingue de alguna manera de quienes hacen televisión no científica o quienes hacen ciencia, no comunicación, etcétera, ¿no? Y creo que estas 4 ejes son estas 4 cosas que están acá. Es un poco lo que se los voy a poner acá. Uno es que la actividad y la producción científica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tenemos que tener algún acercamiento a la producción y a la actividad científica, ¿no? Digo, en el caso de Miguel Ángel, pues, que más que es un doctor en física, hay mucha gente que viene del periodismo y puede ser un gran comunicador de la ciencia, pero tendrá que preocuparse por enterarse de cómo se hace la ciencia, ¿no? O sea, no se puede ser ajeno, creo que, a la producción científica y al quehacer científico y hacer comunicación de la ciencia, porque ocurre muy seguido, ¿no? O sea, sí hay el gran cineasta que dice, ahora voy a hacer una serie de física cuántica porque soy un gran cineasta. Creo que no lo lograría hacer, ¿no? Creo que sí este acercamiento a la actividad de la producción científica es importante. Lo otro es pues tener, digamos, también una preparación en los modos de representación audiovisual, que hablaré un poquito explicaré qué quiero decir con eso después.
en las estrategias narrativas, evidentemente, que también explicaré un poquito de eso después. Y a nosotros también nos toca, curiosamente, y quizás no curiosamente, porque finalmente esto y el cine y demás, mucho existe porque o sea, mucho de la tecnología del cine existe por la ciencia y por la investigación científica y siempre ha estado ligado a la tecnología, ¿no? Entonces, curiosamente, los que hacemos este tipo de comunicación, nos toca estar muy, muy cerca de estas, de la tecnología para comunicar, para producir imágenes, para desplegarlas, para comunicarlas, ¿no? Y eso es muy curioso. Digo, el cine científico en sí mismo se caracteriza, sobre todo, por ejemplo, en España, mucho fue por la microfotografía, por ciertas técnicas, ¿no? que hacían que el cine fuera científico. O sea, la parte tecnológica que igual un realizador puede vivir sin saber, un director X puede no saber, dicen que Chabrol no sabía ni dónde se veía en el hoyito de la cámara, ¿no? O sea, puede no saber nada, ¿no? La onda es discurrir con los actores y demás. En el caso, yo creo que de la producción de documental científico, el que conozcamos las tecnologías, tanto de captura, de producción, de manipulación y de despliegue, es algo como indispensable, y a todos nos va a tocar, como platicábamos un poco con Heidi, probablemente tener que enfrentarnos a eso, ¿no? A los softwares y a los hardwares y demás, ¿no? Entonces, esa como cuádruple formación, creo que es lo que tendría que distinguir a un comunicador de la ciencia, ¿no? A través de lo audiovisual, y creo que eso debería de hacernos sentir como orgullosos de nuestro trabajo, ¿no? Porque finalmente supone una preparación y un conocimiento de diversas disciplinas, siendo en sí mismo la comunicación de la ciencia a través de los medios audiovisuales una disciplina liminar entre muchas cosas, pues supone el conocimiento de muchas cosas, y eso hace que los buenos comunicadores, me parece, generalmente lo que he conocido es porque tienen, o como el caso de Miguel Ángel, así pues aunque él diga que no le sirve de nada, seguro que le sirve haber estudiado física hasta un doctorado, o tienen, digamos, grandes conocimientos de tecnología o demás, ¿no? O sea, sí es como necesario estar como al día en esas 4 cosas, ¿no? Entonces, hablaré un poquito de esas 4 cosas. Y bueno, esta frase me la dijo un maestro mío de historia de la ciencia, que dice: con frecuencia se olvida que la historia de la ciencia no es ciencia, es historia. Él le molestaba mucho que la gente creyera que la historia de la ciencia, él fue un historiador de la ciencia, consideran que eso es ciencia, ¿no? Y él decía, bueno, es historia. Eso yo lo recuerdo mucho a la hora de hacer documental científico, porque los documentales científicos no son ciencia, son documentales, ¿no? Son objetos audiovisuales, tienen las reglas de la comunicación audiovisual, aunque incluyan o estén referidos a temas científicos. Y eso a muchos científicos a veces se le olvida, ¿no? Que estos objetos son objetos audiovisuales, no son los objetos con los que un científico comunica a la ciencia a sus pares en la mayoría de los casos, ¿no? Digo, habrá el científico que hace un video para platicar cómo descubrió algo, pero no es muy común, ¿no? Entonces eso se olvida con frecuencia cuando trabajamos con científicos, porque los comunicadores científicos solemos trabajar con científicos, ¿no? Sí, seguramente les ha pasado, y en general es un sufrimiento, o es la dicha más grande que puede ocurrir, dependiendo cómo se relaciona uno con estos individuos, ¿no? Generalmente, bueno, hay un interés de los científicos que muy rara vez es el interés del público, tristemente, porque todos los científicos se meten a hacer ciencia por lo mismo que nosotros, ¿no? Porque tenemos dudas y somos curiosos, ¿no? Y entran a la estructura de la ciencia y al final lo que están haciendo es descubriendo el tercer punto del parénquima del no sé qué, y esa es su preocupación, y ya descubrir por qué existimos, ya como que ya entendieron que quizás por ahí no era, ¿no? Pero generalmente no es la misma el interés de los científicos al hacer comunicación que el público a veces, ¿no? No digo que siempre, y tampoco a veces es el interés personal, ¿no? De uno, muchas veces uno se involucra en proyectos, seguro les ha pasado a todos los que hacen divulgación científica o comunicación de la ciencia que no les interesan mucho, ¿no? Eso es algo común. Y bueno, yo no sé si platicaron en el curso de algo que se llaman los 10 mandamientos de Jean Pain Levé.
Bueno, les voy a enseñar rápidamente el 1. Bueno, luego les... perdón. Bueno, ese es el 1. Ahorita regresaremos a los mandamientos. Los puse como epílogo porque por si ya los habían discutido, pero si no, es algo entretenido. Y luego vemos quién es este señor. Bueno, entonces yo lo que siento que es muy importante para hacer televisión científica sí es cómo nos relacionamos con los científicos, ¿no? Ese ha sido como el problema más grande de mi vida como comunicador de la ciencia, ¿no? Y cuando me he relacionado bien con ellos, son mis mejores amigos y hemos hecho los mejores, a mi gusto, los mejores trabajos, ¿no? Ahorita les voy a enseñar otras cosas que hemos hecho con quien sí me he relacionado bien, y con quien no me he relacionado bien no les voy a enseñar lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, creo que lo que sí es importante de entrada es que los científicos entiendan la importancia, digamos, el profesionalismo del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, que sí entiendan eso, que entienda porque, por ejemplo, en México, en los institutos, dicen, bueno, necesitamos uno que sea el director de divulgación de la ciencia. Ah, pues fulanito que es medio malo, ¿no? Como es mal científico, será buen divulgador. Entonces hay un chorro de gente que son malos científicos y que por eso son los encargados del departamento de divulgación no voy a decir los institutos, pero varios, ¿no? O sea, lo ven como una actividad como secundaria, como muy, que no, digo, cualquiera dirían ellos, bueno, si yo estoy descubriendo el Higgs, pues podría ser Cosmos mañana, ¿no? Pero no quiero otra cosa. Y no es cierto, ¿no? Digo, realmente la producción de estos, como se habrán dado cuenta en el curso, pues no es nada fácil, ¿no? Construir un guión científico es tan complicado como hacer una buena película o más, porque además de todo lo demás incluye, además de la esfera de la narrativa y demás, pues incluye la esfera científica y todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, esta complicación creo que es algo que es importante que los científicos con los que trabajemos entiendan, y generalmente lo entienden porque también son seres humanos, ¿no? Entonces, como que llegar a un acuerdo de cómo se trabajará y de que entiendan el valor de esto, a mí me ha costado mucho trabajo, por eso lo platico ahora, no sé, en la experiencia de ustedes, pero es algo que he encontrado útil al principio de una relación, ¿no? O sea, cómo vamos a trabajar y que la gente empiece a entender, porque muchas veces los científicos no entienden que detrás de un buen programa de televisión hay una construcción dramática, hay una serie de elementos que no son de la nada, ¿no? Y una vez que lo entienden es muy bonito, ¿no? Porque cuando trabaja uno junto con un científico y entiende que estamos haciendo comunicación de la ciencia, no estamos haciendo otras cosas, es muy bonito y surgen muchas ideas, o sea, las mejores ideas, las mejores analogías, los mejores así, nos han surgido en discusiones entre un matemático y yo, por ejemplo, o entre físicos. O sea, sí, el trabajo con los científicos creo que es fundamental para hacer comunicación de la ciencia, pero no es fácil, ¿no? Y hay que de alguna manera, digamos, plantearlo desde el principio, ¿no? Y darnos el lugar que nos merecemos como comunicadores, ¿no? Porque el producto es un producto audiovisual, no es en principio no es una obra científica, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Bueno, esto seguramente lo estuvieron hablando mucho del lenguaje científico y el lenguaje popular, que luego es, por ejemplo, ahorita yo les daré algunos ejemplos del trabajo. Yo trabajo con 3 físicos, hacemos varias de las cosas que vamos a ver ahorita, los guiones los hacemos 3 físicos que se dedican a la física y yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en algo, tratar de explicar qué es lo que pasó en el LHC, en el acelerador de partículas, que devino en que un día de 2012 dijeran que ya habíamos resuelto el problema del universo, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Es lo que estamos tratando de explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos la gran duda de si hablar de campos o no hablar de campos, ¿no? Entonces eso genera, o sea, y entonces por buscar una analogía del campo y no sé qué, entonces a veces no queremos usar la palabra campo, que quizás sería conveniente si usarla, ¿no? O sea, no está mal que la gente sepa que es un campo electromagnético, lo que sea,
Lo que está mal es que crea que es una cosa y que no es, ¿no? Entonces, porque muchas veces también se tiende a decir, no, pues es que todo lo vamos a decir en lenguaje corriente. Bueno, pues no tendría por qué ser así, ¿no? La gente también quiere aprender palabras bonitas, ¿no? Y decirle a su esposa, ¿sabes qué es un campo? O algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Simplemente hay que tener rigor y hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo creo que no hay que tenerle miedo ni al lenguaje científico ni evidentemente al lenguaje popular, ¿no? En el entendido que el objeto audiovisual que hagamos explique correctamente de qué se trata, ¿no? Pero hay como esta tendencia a decir, no, es que no vamos a usar esta palabra porque se van a asustar y van a pagarlo. Pues que lo paguen, se acabó. Luego el problema de la entrevista con científicos, eso nada más lo puse para enseñarles otro cacho de video, pero seguramente también les ha tocado eso, de entrevistar a un científico, ¿no? Entonces en México lo que ocurre es que los científicos, como tienen miedo de que sus colegas digan que están mal, entonces empiezan a hablar en un lenguaje que nada más ellos entienden, para que su colega, bueno, nadie entiende, pero su colega le dijo, ¡ay, qué bien estuviste en la entrevista de la tele!, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que me ha pasado que es curioso es cuando voy con alguien y le digo, si le digo, soy físico, entonces me empiezan a hablar como si fuera físico, y entonces ya no entendió nada nadie. Entonces conviene como ir con de veras con una, que no sepan que es uno, ¿no? Eso siempre funciona. Si es que uno sabe de lo que está hablando el señor, pero evidentemente conviene ir preparado para saber un poco qué preguntar, ¿verdad? Bueno, curiosamente, cuando empezamos a hacer documentales nosotros fuimos con un señor que se llama Román Piñachán, yo no sé si lo conocen, uno de los grandes historiadores, grandes arqueólogos mexicanos, y fue una de nuestras primeras entrevistas que hicimos nosotros y tuvimos la mala idea de decirle que si nos platicaba qué ha hecho en su vida. Y un señor de 70 años que además era uno de los pilares de la arqueología mexicana y nosotros no sabíamos en ese momento, ¿no? Estuvo muy bien porque se tardó 3 horas en explicarnos qué había hecho en su vida y bueno, lamentablemente años después murió y con su esposa hicimos un documental gracias a que tuvimos la mala idea de preguntarle qué hace en su vida. Entonces les vamos a enseñar un cachito de ese documental que nació de nuestra inexperiencia entrevistando a arqueólogos, ¿no? Y también se los voy a enseñar porque es la única vez que hemos entrevistado a un tico, entonces para que vean a un tico, que seguramente conocerán. A ver, ahí va. Un cachito. No podríamos quedarnos solamente en pensar que... Estoy agarrándolo un poco al azar, ¿no? Nada más donde vi que salía el tico. Entonces, bueno, lo vemos un cachito. Ella es Linda Manzanilla, una famosa arqueóloga mexicana. La idea fue hablar de este hombre, ¿no? De Román Piñachán, y todos sus alumnos nos hicieron el favor de participar muy amablemente. De hecho, la doctora Manzanilla es enemiga acérrima de Ernesto Vargas, el doctor Tico, que será a continuación, pero todos eran alumnos de Piñachán y fueron muy amables, y por separado aceptaron. América era una gran área cultural como Kirchhoff la definió, sino que había que ver las especificidades en cada región y Piñachán se dedicó mucho a eso, a tratar de entender qué hacía que las distintas regiones de Mesoamérica tuvieran un carácter particular a nivel de estilos arquitectónicos, cerámicos, escultóricos, pero a la vez qué cosa formaba la gran tradición mesoamericana. Y de hecho, a mí me impresionó mucho una obra que él escribió en 1960 que se llama Mesoamérica, porque para 1960 ni siquiera Muriel Porter Weaver había escrito su gran síntesis de Mesoamérica. En 1960 apenas McNish estaba dilucidando el origen de la agricultura en el Valle de Tehuacán, y aún así esta obra de Mesoamérica de Piñachán ya daba las grandes explicaciones de las etapas básicas del conocimiento de Mesoamérica, es decir, desde los pueblos cazadores recolectores, pasando por los primeros sedentarios y los experimentos de la agricultura, los centros ceremoniales originarios, así se llamaban entonces, a estos centros preclásicos, las grandes culturas del clásico que daban la integración a nivel del mundo urbano, y después el posclásico con los imperios. Ya en 1960 Piñachán en su obra daba esta magna explicación de Mesoamérica. En la misma línea que Mesoamérica, Piñachán escribiría unos años después una visión del México prehispánico. Muy pocos arqueólogos han intentado englobar en un solo volumen la historia mesoamericana en su totalidad.
Son obras que han jugado un papel muy importante en la historia de la arqueología, porque plantean visiones generales que hacen avanzar las ideas sobre el conjunto. Creo que ese es uno de los aspectos interesantísimos. Piñachán era un gran mesoamericanista. No se encerró, por ejemplo, en Teotenango, no se encerró en Esná, sino que trabajó lo mismo Yucatán que Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, centro de México, Oaxaca, etcétera. ¿Por qué? Porque todo era una gran unidad. Digamos, aunque hay una gran diversidad, sin embargo, dentro de esta diversidad, él veía esta gran unidad, ¿no? Si usted hace la geografía de Piña... ¿Sí sonaba tico el doctor Vargas? Ah, pues yo siempre pensé que así hablaban los ticos. Les voy a enseñar nada más a Piñachán, porque ni modo de no enseñárselos. Es este señor tan simpático. Les voy a poner un pedacito, a ver quién sabe qué diga, pero... Las exploraciones subacuáticas, los barcos hundidos, nada más que era pues una aspiradora mucho más potente y demás, y se introducía, ¿no?, con tubos mucho más largos. La extracción de materiales de manera controlada se confió a un equipo de buzos. Y para Bueno, están hablando de Chichén Itzá, del cenote sagrado de Chichén Itzá. Él fue una de las primeras personas que empezó a sacar materiales de ahí, entonces mandaron buzos y demás. Pero bueno, pues ya, ese era el cachito que quería que vieran. Que es, bueno, que entonces no está mal entrevistar científicos, siempre acaban. Ahora, modos de representación. El único método válido para hacer historia de la ciencia es aceptar que todo vale. Ese es de Wolf-Feyerabend, un famoso historiador de la ciencia, y eso vale también para el cine científico, ¿no? Me parece. O sea, realmente cualquier estrategia es conveniente, ¿no? Ahora, por modos de representación, no sé si conocen los textos de Noel Burg o al Noel Burg. Bueno, es un crítico de cine, un historiador del cine. Les recomiendo un texto muy bonito que se llama El tragaluz del infinito, de Noel Burg. Y bueno, él dice que más que un lenguaje, el cine es un modo de representación, ¿no? O sea, que no llega a ser un lenguaje, pero sí es un modo de representación. Y lo que hace, por ejemplo, en este libro del El tragaluz del infinito es ir rastreando en la historia del cine cómo se fue construyendo lo que él llama el MRI, que es el modo de representación institucional. O sea, cómo es que decidimos que si vemos a un señor mirando para allá y luego vemos a un señor mirando para acá, creemos que están hablando entre ellos, ¿no? Eso finalmente es un código que estamos aceptando, porque lo que estamos viendo es un señor mirando allá y luego un señor mirando acá, ¿no? No estamos... Pero son códigos que se fueron construyendo y que ahora asumimos como tiene que ser, como el lenguaje cinematográfico, pero en realidad son códigos que tienen una historia, ¿no? Que rastrea Noel Burg. Entonces, finalmente, hablando de la palabra documental, el documental en sí mismo, en realidad es un género de la ficción, ¿no? O es un género del modo de representar. O sea, el documental nació con ese nombre, de hecho, se lo dio un señor Grierson a finales de los 20s, ¿no? Y bueno, para referirse a ciertos objetos audiovisuales que se estaban construyendo en esas épocas, el trabajo de Joris Ivens, el famosísimo Nanook de Flaherty. Entonces este hombre Grierson dijo, bueno, pues vamos a llamarles estas cosas documental, ¿no? Y curiosamente el documental científico, esa es una hipótesis que tengo y tendré que demostrar, pero ahora me pueden creer, no tiene más remedio que hacerlo. Un poco es un subgénero del cine experimental que se hacía en esas mismas épocas, ¿no? O sea, todavía en esas épocas la cámara cinematográfica era muy llamativa como objeto que veía a la naturaleza de una manera diferente al ojo, ¿no? O sea, la cámara... O sea, ahorita es difícil imaginarse la emoción o la extrañeza que han de haber tenido las personas que vieron por primera vez un time-lapse de una flor creciendo, ¿no? Ahorita pues lo vemos en los videoclips y no sé qué, ¿no? A nosotros no, pero hay que imaginar qué debió de haber sido para alguien ver el tiempo correr de otra forma, ¿no? Y verlo realmente, ¿no? Tener una experiencia visual. Y todavía en los años 20 y 30 la cámara, lo que veía la cámara era muy atrayente, ¿no? Y el cine científico un poco nació ahí pegado, ¿no?
el caso de, bueno, por ejemplo, Jan Epstein tiene el famoso realizador de muchas películas como La caída de la casa Usher y otras cosas. Él tiene un libro que se llama La inteligencia de la cámara, que es todo un libro de la supuesta inteligencia, o sea, cómo ven las cámaras, ¿no? Y es un libro cuasi científico, ¿no? En el caso de Jean Painlevé, que seguramente saben es como el padre del cine científico, el francés Jean Painlevé, pues él era amigo de los surrealistas, ¿no? El mismo caso de Carlos Velo, que fue un cineasta español que emigró a México después de la Guerra Civil, vivió en México, fue un cineasta científico, de hecho es como el padre de la historia del cine científico en México, y Carlos Velo, que era gallego, fue el que dicen que es el que le consiguió las hormigas a Buñuel para el perro andaluz, digamos, ¿no? O sea, porque era biólogo, ¿no? Entonces toda esta gente tenían los surrealistas y quien empezó a hacer cine científico, curiosamente eran un grupo muy relacionado, ¿no? Entonces el cine científico no deja de ser experimental, ¿no? Ahí cuentan que un famoso historiador francés del cine, bueno, este es Jean Painlevé, por cierto, que está bastante curioso, ¿no? Porque le gustaba, Jean Painlevé es como el papá de Jacques Cousteau, digamos, el papá intelectual, ¿no? Este hombre es el que empezó a grabar bichos, tiene unos documentales buenísimos sobre los caballitos de mar, porque además los caballitos de mar son unos animales muy raros, tienen costumbres muy extrañas, y este señor hizo unos documentales, y bueno, era un poco extraño este hombre, ¿no? Y que de hecho un poco, él hizo la primera asociación de cine científico, y un poco la CSIC es un poco hija, la Asociación de Cine Científico Española, de las asociaciones científicas que hizo Jean Painlevé. Entonces, yo creo que ese germen de lo experimental, de la maravilla del cine como un vehículo para captar lo maravilloso de la naturaleza, eso es algo que tiene el cine científico, ¿no? Y eso no es ni científico, digamos, ¿no? Pero es algo, y a lo que me refiero con esto es que el cine científico no tiene que ser nada más como de divulgar o de no sé qué, ¿no? Sino el cine científico pues, es un género donde todo vale, ¿no? Y de hecho tiene un nacimiento el nacimiento del cine científico es una expresión del arte surrealista. Esa es otra hipótesis que tendré que demostrar, pero suena bien, ¿no? Espero. Bueno, nada más para que vean, algo bonito es esto que dijo Jean Painlevé para describir un documental. A mí se me hace que es una cosa muy válida, que sigue siendo muy válida ahora, y me gusta ponerlo en las pláticas. Para él el documental es un film que documente fenómenos reales o que los reconstruya, ¿no? O sea, no tiene por qué no reconstruirlo, es válido reconstruir de manera honesta, justificada, con el propósito de incrementar de manera consciente el conocimiento humano a través de la razón y las emociones. Las emociones valen en el cine científico, a diferencia de en un texto de matemáticas, y que exponga problemas y ofrezca soluciones desde un punto de vista económico, social y cultural. Para mí esta definición me parece buenísima para describir el cine científico, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando se haga de manera honesta y justificada, ¿no? Y con estos fines. Finalmente lo interesante es que los fines no son fines finalmente económicos aquí, ¿no? Son fines de otro tipo, ¿no? Y eso también le da un valor especial al cine científico. Bueno, voy más rápido. Estrategias narrativas. Esta es otra frase que me gusta, que dice: disculpa que te envíe una carta tan extensa, pero no he tenido tiempo de hacerla corta. Eso lo dijo Blaise Pascal. Y es totalmente cierta, ¿no? O sea, es más fácil escribir que hacer algo conciso y corto, ¿no? Y supone un trabajo, y supone una capacidad, y supone hasta un oficio, ¿no? Y creo que el oficio narrativo es una de las partes más importantes para el comunicador de la ciencia. Y por eso muchos periodistas suelen ser buenos comunicadores de la ciencia, ¿no? Porque en la parte del periodismo trabajan mucho esta parte narrativa. No tiene que ver tanto con los modos de representación audiovisuales, sino en este caso con lo narrativo, ¿no? Entonces, creo que también ese es un problema común en la comunicación de la ciencia, y es que muchas veces la narrativa audiovisual no tiene por qué ser como la narrativa científica. De hecho, un
documento científico suele ser, desde un punto de vista narrativo, bastante aburrido, ¿no? De entrada, porque en los primeros 3 minutos hay que contar el final, ¿no? Es como si en las películas dijeran, bueno, pues lo primero que te digan es que Batman en realidad es Clark Kent, o yo qué sé. O sea, sí se vale usar una narrativa audiovisual para hacer un producto de comunicación de la ciencia, porque estamos construyendo objetos audiovisuales, ¿no? Entonces eso es un poco, a veces se olvida eso, ¿no? Y los científicos con los que trabajamos olvidan eso. Eso no quiere decir que uno no deba tener precisión y cuidado, ¿no? Y la precisión y cuidado que tiene un científico. Y ahí es el gran problema, ¿no? Porque alguien que hace un guión no científico, pues puede poner cualquier estupidez. Y por eso, pues las películas de James Bond, si hay que inventar un arma láser que destruya la Tierra y otros 3 planetas al mismo tiempo, pues se invente ya, ¿no? Pero un documentalista científico no podría inventar esa arma, ¿no? Bueno, habría que justificar cómo la hace y demás, ¿no? También, bueno, esto nos ha pasado mucho a nosotros, que, bueno, mucho se trata de comunicar la ciencia a través de metáforas y analogías, ¿no? A veces nada más hay que tener cuidado de que las metáforas y analogías no sean más complicadas que lo que uno quería explicar, o que la complicación de construir la analogía nos lleve mucho tiempo y entonces el simple hecho de que la persona entienda qué queremos decir con la analogía, son 10 minutos perdidos para el pobre hombre y perdidos para uno. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, que es algo como muy común, que busquen analogías, no sé qué, pero a veces no son muy... Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que la analogía como que funcione, ¿no? Bueno. Y otra cosa que me he dado cuenta, sobre todo comunicando física, es que hay que sí buscar una simplicidad y algo que he llamado linealidad, que sería o sea, el espectador no puede regresar al minuto 2, a donde habíamos explicado qué era el rayo láser, y después en el minuto 8 decimos el rayo láser, bla, bla, bla. Bueno, el rayo láser es un término que conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, los campos, ¿no? Si yo explico en el minuto 2 qué es un campo, y luego en el minuto 8 ya se le olvidó a este hombre, ¿no? Entonces hay que buscar explicar el campo cerca de donde luego vamos a hablar del campo. Es algo complicado, porque en un texto pues lo podemos hacer en cualquier momento, porque la gente puede regresar, ¿no? Pero a pesar de que cada vez más las tecnologías permiten manejar los objetos audiovisuales de una manera no lineal, sí hay que pensar que todavía es un modo de representación lineal, ¿no? O sea, tenemos que construir un discurso lineal, y eso suele ser complicado, ¿no? Porque en lo científico, porque hay que manejar conceptos y explicarle conceptos a la gente y luego regresar a ellos, y hay que explicárselos de manera que les interese, ¿no? Bueno, y siento que lo más importante es que cualquier estrategia es útil, ¿no? O sea, y las estrategias narrativas que usan los narradores, que usan los periodistas, que usan los escritores, son válidas y indispensables para la comunicación de la ciencia. Tratar de generar suspenso, tratar de que la gente tenga dudas y demás. Entonces les voy a enseñar otra cosita que hemos hecho, que según yo explicaría sería una buena... Ay, perdón, no sé cómo salir de aquí. Bueno, ahí está. Y pues no les voy a decir de qué se trata, porque el chiste es que no sepan de qué se trata hasta después, ¿no? A principios de 1905 vivía en la ciudad suiza de Berna, en este pequeño departamento de la calle Kramgasse, un oficinista de 25 años, recién casado, que dedicaba sus ratos libres a pensar en problemas científicos con la esperanza de publicar algún nuevo descubrimiento en la revista de física más importante de Alemania, Annalen der Physik. Antes y después de sus reglamentarias 8 horas de trabajo, sábados incluidos, el oficinista recorría con sus amigos las calles y los alrededores de Berna, discutiendo las ideas que estaba desarrollando. De esa manera, la apacible capital suiza, con sus angostas calles, sus jardines, su río, sus osos y sobre todo su reloj, se convirtió en el escenario de una de las revoluciones científicas más importantes de la era moderna. Y es que cuando los secretos del oficinista fueron finalmente revelados, transformaron para siempre nuestra manera de entender el universo.
El oficinista había nacido en Ulm, una ciudad del sur de Alemania, en 1879. Su mamá tocaba el piano y su papá se dedicaba al negocio más moderno de la época, la electricidad. Como atestigua su examen final de francés en la escuela preparatoria de la ciudad suiza de Aarau, a los 16 años ya tenía una cosa clara. Bueno, en realidad dos, que sería muy malo para los idiomas y que lo que deseaba hacer en la vida era dedicarse a la ciencia. En 1896 se matriculó en la Escuela Politécnica de Zúrich con la intención de graduarse como profesor de física y matemáticas. Para el verano de 1900 ya había conocido a quienes serían sus dos mejores amigos. Se había enamorado de una compañera que se convertiría en la madre de sus hijos y había logrado enemistarse con todos sus maestros. Obtuvo su diploma con uno de los peores promedios de su generación y fue el único egresado que no consiguió empleo como profesor. Envió decenas de cartas solicitando trabajo a universidades alemanas y suizas, todas caracterizadas por su falta de modestia. No recibió ninguna respuesta y llegó a la humilde conclusión de que el mundo académico no lo merecía. Casi 2 años después de haberse graduado, uno de sus amigos le consiguió por fin trabajo, pero no de maestro, sino de oficinista, experto técnico clase 3 en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Berna, a donde se mudó en enero de 1902. El empleo consistía en examinar las solicitudes de nuevas patentes y para completar los gastos que suponía la vida de un recién casado, puso un anuncio en el periódico de Berna ofreciendo clases particulares de física y matemáticas. Un estudiante de filosofía respondió al aviso. Pronto las clases se convirtieron en un pretexto para discutir temas de ciencia y filosofía, y junto con otro amigo matemático formaron una academia informal a la que llamaron muy formalmente la Academia Olimpia. En sus reuniones y paseos por la ciudad comentaban libros que leían en conjunto, pero lo que más les gustaba hacer era discutir sus propios trabajos, que en ese momento no eran muchos. A principios de 1905, uno de los miembros de la Academia Olimpia se mudó de Berna y el oficinista le escribió una de las cartas más famosas de la historia de la ciencia. No precisamente por su estilo refinado, sino porque es la primera referencia que tenemos de los artículos que estaba escribiendo. Was machen Sie denn, Sie eingefrorener Walfisch? Sie getrocknet... ¿Qué hay contigo, ballena congelada? Pedazo de lenguado ahumado, deshidratado y enlatado. ¿Por qué no me has mandado tu tesis? ¿No sabes que soy una de las 1,5 personas en el mundo que la leería con interés? Yo, en cambio, te prometo 4 artículos míos. El primero es verdaderamente revolucionario. Un año después, los 4 artículos del oficinista se habían convertido en 5. Todos fueron aceptados y publicados en la famosa revista Annalen der Physik. Pero para su sorpresa, ningún científico pareció interesarse por su contenido. El frío silencio que siguió a la publicación de sus artículos, escribió la hermana del oficinista años después, lo decepcionó amargamente. Todo parecía indicar que el oficinista se pasaría su vida como oficinista, lo que hubiera sido un desperdicio, cuando menos de nombre, porque si alguien tenía el nombre ideal para volverse un científico famoso, era él. El oficinista se llamaba Albert Einstein. Ustedes sí sabían que era Albert Einstein, pero nosotros suponemos que habría gente que se podría haber interesado en lo que dice este señor. Bueno, y la idea es un poco generar, en este caso, la gente quiera saber de estos 5 artículos, ¿no? O sea, ¿por qué este hombre tan desconocido? ¿Por qué son tan famosos estos artículos, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, esta es una construcción estrictamente
pues, narrativa, ¿no? O sea, ahí no hay mucha ciencia, ahí hay una construcción, pero una construcción con la intención precisamente de que el espectador, pero nosotros suponemos que sí lo logró algo, o cuando menos con 1,5 espectadores, que se interesaran, bueno, por estos famosos artículos de Einstein, ¿no? Y de hecho se trata este programa en donde vamos viendo uno a uno de qué se trataron estos artículos y un poco explicando, ¿no? Ya si los quieren ver luego se los enseño. Bueno, digamos que ya para terminar, para que no sea esto demasiado largo, hay este señor Jean Painlevé, del que ya hablamos hace un segundo, escribió algo que son como 10 mandamientos que a mí me parecen muy útiles, y precisamente con Rogelio, el secretario general de la CSIC, hicimos una vez el juego de hacer una pequeña charla en donde habláramos de estos 10 artículos, de estos 10 mandamientos que escribió este hombre y que salieron en un programa de mano que ahí ven en 1848. Entonces, para terminar, creo que son como 10 recomendaciones de este señor que era un genio, que son además muy entretenidas, sobre, digamos, el quehacer del documentalista científico, y con eso me gustaría terminar. Y al final les mostraríamos otro pedacito de algo que hicimos recientemente y ya, va. Los 10 mandamientos son los siguientes. Bueno, no hagas el documental si no te interesa el tema. Eso es muy difícil de hacer, pero ocurre, ¿no? No aceptes dirigir un documental si no puedes expresar tus convicciones. Curioso para un documental científico en donde supondría que el documentalista es simplemente un vehículo para que el señor científico nos comunique, ¿no? Pero bueno, él decía que no intentes influir en tu audiencia de manera desleal, eso me parece como muy correcto. Debes buscar la realidad sin esteticismos ni ideologías, eso es cuestionable, pero es interesante. Debes abandonar cualquier efecto especial que no esté justificado, eso también es cuestionable, pero este es bueno. No debes hacer trampa, pero en realidad es a menos que el público sea tu cómplice, y eso es interesante. No debes utilizar ediciones ingeniosas, dice, a menos que ilustren tus buenas intenciones. No debes presentar secuencias monótonas, que bueno, en la ciencia luego suele ocurrir, sin tener una justificación perfecta. Si la tienes, pues hay que ponerla, ¿no? Digo, efectivamente, como que la narrativa científica supone otras cosas que un guionista de ficción no haría, ¿no? No sustituirías nunca palabras por imágenes. Este es como muy entretenido, ¿no? Porque uno pensaría más bien en lo contrario, ¿no? Si puedes decir las cosas con imágenes, no las digas con palabras. Pero él lo escribió así, lo que lo hace bastante curioso. Y el último es: conténtate con casi si quieres fracasar estrepitosamente. Entonces, bueno, ahí terminamos esta parte. Y si quieren les enseño nada más el último trabajo, un cacho del último trabajo que hicimos. Nuestra idea es, le platicaba un poco a Heidi, es muy difícil que a uno le den dinero para hacer las cosas que uno quiere en el mundo científico, ¿no? Y menos las cosas que yo quiero, pero en este caso tuvimos la suerte de que el Canal 22 se interesara, y es hacer, lo que nos interesa es como hacer documentales que imbriquen la ciencia, el arte y la cultura popular, ¿no? Sobre todo en la historia, porque finalmente es muy interesante cómo la ciencia tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? En las diferentes épocas, ¿no? Entonces, este documental que les vamos a enseñar un cachito, se llama La Utopía de la Cuarta Dimensión, y de lo que trata es de una especie de boom muy curioso, que olvidado ya, que a partir de 1870 y más o menos hasta 1920, de la cuarta dimensión. O sea, ahorita ya nadie se acuerda de la cuarta dimensión, pero en esas épocas era una cosa espectacular, ¿no? Y lo que es interesante es que fue una cosa que, precisamente hablando de la Ouija y demás, un boom cultural en donde tuvieron que ver los mediums, los matemáticos y los pintores y los literatos, ¿no? Y entonces hicieron esta cosa extrañísima, ¿no? Que fue la utopía de la cuarta dimensión. Les vamos a enseñar nada más un cachito de precisamente un cuadro muy famoso de Marcel Duchamp,
el pintor surrealista, que él decía que era de la cuarta dimensión. Entonces vamos a ver un cachito de eso, que era ver la cuarta dimensión, ¿no? A ver, va. Al público parisino con piezas como esta, el famoso Gran Vidrio de Marcel Duchamp. Según sus notas de trabajo y una entrevista que dio muchos años después, Duchamp se inspiró directamente en el libro de Pawlowski para construir el Gran Vidrio, en el que trabajó de 1915 a 1923. No hice muchos cálculos, confesó en la entrevista, pero pensaba en la idea de una proyección de una cuarta dimensión invisible, algo que no pudieras ver con los ojos. La idea de visualizar la cuarta dimensión a través de una proyección tiene su origen en los trabajos del matemático Victor Schlegel, quien en 1870 inventó un método para construir diagramas que trasladan ciertas características de una figura geométrica de una dimensión a otra, y que consiste esencialmente en apachurrarla. De manera análoga, Schlegel descubrió que aunque no podamos ver figuras de 4 dimensiones, podemos construir sus proyecciones apachurrándolas en 3 dimensiones. Esta figura, por ejemplo, es la proyección en 3 dimensiones del tesseracto, aunque está tan alejado de la verdadera forma del tesseracto como puede estarlo una línea de un círculo o las imágenes del Gran Vidrio de una novia desnuda y 9 solteros. El interés de Marcel Duchamp por la cuarta dimensión no fue la excepción sino la regla entre los pintores de las vanguardias europeas de principios del siglo XX, quienes definitivamente no quisieron quedarse fuera de la aventura de conquistar la cuarta dimensión. Y ahí terminamos. Sí. No, al contrario. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.